Bueno, buenas tardes, feliz sábado para todos. En el día de hoy vamos a estar cerrando con el tema que estuvimos viendo ya desde hace unas semanitas, que es el de Iglesia y Estado. A diferencia de las reuniones anteriores, en esta oportunidad vamos a estar avanzando en una forma un poquito diferente, ya que lo que vamos a estar estudiando no es lo mismo que en otras oportunidades. Al ser una historia actual, considero que la aproximación debe ser un poco distinta y que por tanto debemos ir paso a paso estableciendo los elementos desde un principio y haciendo el énfasis correspondiente conforme al tema que vamos a estar tratando. Eh, Así vamos entrando específicamente en lo que vamos viendo y en lo que estamos estudiando y en lo que nos estamos aproximando. También quiero advertir que hay algunas cosas que veamos a lo largo del estudio, no las lleguemos a profundizar porque se puede hacer demasiado largo, sino o nos podemos terminar desviando, o incluso algunas cosas que vamos a ir repasando ahora, puede ser que ya las hayamos dicho en las semanas anteriores y por tanto, por cuestiones de tiempo, no las vamos a decir o no vamos a profundizar tanto en el asunto. Confío en que recordarán la mayor parte de ellos, ya que los repetimos bastante en los primeros dos estudios, y si no, los invito a repasar los videos de las semanas anteriores o cualquier cosa, escribirme o consultarme. Por último, lo que quisiera decirles es, si ven algún error o alguna cosita, algún aporte, siéntanse libres de mencionarlo. Yo soy humano, me puedo equivocar o me puedo perder algún detalle, así que valoro, por supuesto, todo lo que puedan aportar. En fin, haciendo un repaso y recordando un poco la introducción de los últimos estudios, quiero recordarles que a lo largo de la historia que estuvimos estudiando y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver que mucha gente dentro de Estados Unidos siempre quiso y quiere ver que Estados Unidos sea declarada como una nación cristiana. Quieren que afirmen eso en forma pública y en forma clara. Este movimiento, que busca unir la Iglesia con el Estado, es resistido por aquellos que comprenden y defienden la separación de Iglesia y Estado. Pero vamos a ver que en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de crisis nacional, gran parte del gobierno empieza a dar cabida a este movimiento en pro de la unión de la Iglesia y del Estado. También vamos a ver que en todas las historias vimos que había dos asuntos o capas relacionadas. Uno es la unión de la Iglesia con el Estado, el otro es el asunto de la discriminación, que está vinculada en forma directa con la primera. También quiero indicar que a la hora de estudiar y abordar esto, tenemos dos formas de abordar la historia y debemos utilizar ambas en forma inteligente. Tenemos repetición y ampliación, que es detectar y reconocer los patrones, las estructuras, aquellos elementos que se repiten en cada historia. Y tenemos progresión, que es ver que los asuntos van cambiando, quizá también los sujetos, pero que continúan los mismos elementos, que cada historia está relacionada con la otra y que una historia lleva a la siguiente y viceversa. Lo que pasa actualmente se puede rastrear como origen al pasado. Podemos cortar la línea y hacer aplicaciones de lo que sucede, pero debemos entender la progresión y ver que los mismos asuntos que Estados Unidos enfrentaba desde sus inicios son los mismos problemas que enfrenta hoy en día. Por último, recordar que a lo largo de estas historias vemos siempre la existencia de dos corrientes de información que dan un mensaje respecto a lo que está ocurriendo, en este caso, en los Estados Unidos. Vimos que en la historia de los Estados Unidos, una de las corrientes son las iglesias evangélicas y los distintos movimientos a lo largo de la historia en pro de la unión de la iglesia y del Estado. Y por otro lado, podemos ver a aquellos que se oponen a esta unión y defienden la separación iglesia y Estado. Este segundo grupo, en primera instancia, es el adventismo, pero como dijimos la semana pasada, el adventismo desde hace un tiempo está callado, dormido, no está protestando, no tiene voz en el asunto. No hay pioneros protestando y no están en condiciones para seguir protestando, por tanto. Y cuando no hay gente del pueblo de Dios protestando, las piedras deben hacerlo. Esa corriente de información pasa a ser entonces las piedras clamando, porque el pueblo de Dios no está en condiciones de dar un mensaje. Y por tanto, una nueva corriente es formada, una nueva organización encargada de hacer eso desde las piedras, y justo a tiempo, porque en 1948
para la crisis que se iniciaba, se forma Americans United. Esas dos corrientes de información, entonces, están dando un mensaje respecto a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, con dos perspectivas totalmente opuestas. Continuando con el repaso, vamos a ver que en forma rápida las dos primeras historias, lo que estuvimos viendo en los dos temas anteriores. En la historia de la Guerra Civil, podemos ver que en 1861 hay una crisis nacional. Las iglesias se reúnen y dicen, estamos bajo el juicio de Dios, necesitamos calmar su ira. Dios está enojado porque la iglesia está separada del Estado y el país no es moral. En esta historia, a diferencia de las otras, el adventismo está activo, tiene una voz, están los pioneros, y Ellen White dice claramente que la nación está bajo el juicio de Dios. Por tanto, ambos dicen lo mismo en eso. Ambos dicen que hay un juicio, pero tienen razones completamente diferentes para afirmar la existencia de ese juicio y explicar la razón del mismo. Un lado dice, es por causa de la separación de iglesia y Estado y por la inmoralidad. Pero Ellen White dice que Dios está enojado con las iglesias, y la razón por la que está enojado con la nación, pero particularmente con las iglesias, es por causa de la esclavitud, y que Dios haría lo que sea necesario para asegurarse de que la esclavitud sea abolida. Por tanto, vemos que hay dos mensajes distintos, y en 1861 los líderes religiosos llaman por una frase religiosa. El Congreso decide en 1863 que la frase será "en Dios confiamos". Esta es la introducción de esa frase en la vida y en la historia de los Estados Unidos. Los demócratas estaban ganando hasta que se llegó, también en ese año, al punto de inflexión, la batalla de Gettysburg, que es donde los republicanos comienzan a ganar. Lincoln da el discurso de Gettysburg e introduce el concepto de una deidad a cargo de la nación. Es decir, dice que Estados Unidos es una nación bajo Dios. Y al mismo tiempo, en el mismo año, tenemos el comienzo del Movimiento Nacional de Reforma. Para 1864, la frase "en Dios confiamos" empieza a ser estampada en sus monedas y tenemos la organización del Movimiento Nacional de Reforma o Movimiento de Reforma Nacional. Para 1865, el Congreso pasa una ley y dice que la frase "en Dios confiamos" debe ser estampada en cada moneda que tenga espacio suficiente para la inscripción. Por último, en esta historia, en 1868 se hace una reforma constitucional en la que se introducen pronombres masculinos en la Constitución. Esto ocurre en las enmiendas 14 y 15, cuando les dan a los hombres de color, a los afrodescendientes que acababan de ser liberados de la esclavitud, el derecho a votar. Pero quieren aclarar que solamente para hombres negros, y por tanto surge ahí la aclaración, pronombres masculinos. Pasamos ahora a la segunda historia, que es la que ocurre a mediados del siglo XX, que es lo que vimos la semana pasada, y es en el momento de la crisis por el escalamiento de la Guerra Fría. En 1948, la gente empieza a despertar al hecho de que hay una guerra distinta a lo que habían peleado antes. Nuevamente tenemos líderes evangélicos uniéndose y luchando por la unión de la Iglesia y el Estado y por el enforzamiento de la moralidad, debido a que tienen miedo de que Estados Unidos está nuevamente bajo el juicio de Dios y ahora tienen como rival a la Unión Soviética. En esta historia se busca colocar otra vez las mismas frases, pero de forma distinta. Se busca colocar "bajo Dios en el juramento de lealtad" y "en Dios confiamos" como parte del lema nacional. También es aquí donde el adventismo está en silencio y por tanto las piedras deben clamar, lo que podemos ver en acción con la formación de Americans United, acá. En 1951, los caballeros de Colón introducen en sus juramentos la frase "bajo Dios" y comienzan a promover la aceptación de esa frase en el juramento de lealtad en forma universal en todo el país. Ahora, en 1954, Eisenhower, el presidente en ese momento, lleva la ley al Congreso, se aprueba y se introduce, por tanto, la frase "bajo Dios" en el juramento de lealtad. Por último, los caballeros de Colón son reconocidos. Y luego, en 1956, se modifica el lema nacional, cambiando de "E pluribus unum" a "en Dios confiamos". Esos son solo dos asuntos en esa historia relacionados con unión iglesia y Estado. Pero hay varios más. Cuando estudiamos esta historia, si ustedes en un momento deciden profundizar,
y ver más asuntos que están ocurriendo en esta época, van a poder ver que está completa de momentos que podés ver avanzando a las iglesias evangélicas dentro de la política. Es esta época también en la que aparece Billy Graham, también cuando comienzan los desayunos de oración nacional, donde se abrían reuniones políticas con oración y con el estudio de la Biblia. Esa es la historia de los 1950 y es, en parte, con una consecuencia directa de la Guerra Fría. Ahora, siguiendo en esta historia y revisando la historia anterior, podemos ver que en la Guerra Civil los asuntos eran segregación y unión iglesia y Estado. Pero una vez abolida la esclavitud, Ellen White dice que el mismo espíritu que estaba detrás de la esclavitud no ha muerto y que solamente está esperando el momento, está esperando la oportunidad para volver a comenzar a oprimir, excusándose bajo el celo religioso. Esto se puede ver en las acciones promovidas en pro de la segregación desde el final de la Guerra Civil. En 1890 encontraron la oportunidad al introducir el concepto de iguales pero separados o separados pero iguales. Con esa doctrina decían, blancos y negros son iguales, pero deben estar separados. Hablamos de que si estableces un pero luego de decir iguales, estás poniendo una excusa, estás estableciendo excepciones, y por lo cual no estás hablando de igualdad, y no puedes usar esa palabra. Ahora, saltamos a 1951, donde es el caso de la Corte Brown versus Junta de Educación o Board of Education. En ese caso, se lucha contra la doctrina de iguales pero separados. Ese caso va de 1951 a 1954, que es cuando la Corte Suprema falla a favor de Brown, es decir, de las familias afrodescendientes, y en contra de la Junta de Educación. Es un fallo unánime, es decir, era totalmente indiscutible que era el fin de, digamos, de iguales pero separados. En esta historia también cuando hablamos de Jerry Falwell, quien después formaría y sería el líder de la mayoría moral, que es lo que tenemos aquí. Pero estamos en este momento todavía. A él lo citamos cuando habla de la segregación, cuando habla de Brown versus Junta de Educación, diciendo que los jueces nunca hubieran fallado como lo hicieron si entendieran y conocieran la Biblia. En un sermón, Jerry Falwell dice que tiene una así dice el Señor, y que Dios ha puesto una línea de separación entre razas que no se deberían cruzar, y que si cruzáramos esa línea de separación, la raza blanca sería destruida. Es decir, está protegiendo el mundo judeo-cristiano, está defendiendo las posiciones, los argumentos que solía utilizar el sur de Estados Unidos. Él decide y él dice que deben ir en una guerra cultural. Y ese término, cuando hablamos con ese lenguaje, vemos que es el mismo lenguaje y la misma mentalidad detrás de personajes de la actualidad como Bannon, Trump y otros miembros de la derecha cristiana. Jerry Falwell ataca a Martin Luther King, que es un socialista que está detrás de los movimientos por los derechos civiles para los negros, y dice que va a traer la destrucción a Estados Unidos, y también se empieza a entrar en teorías de conspiración y empieza a decir que Martin Luther King es un espía comunista enviado para desestabilizar el país. En esta historia se oponen tanto los evangélicos a la desegregación que se produce que crean universidades privadas cristianas, de forma que pudieran saltear al gobierno y continuar segregando en sus escuelas como si no hubiera pasado nada. Pero las personas empiezan a protestar, empiezan a hacerles juicios y se les empiezan a quitar las exenciones para pagar impuestos. Entonces, al hacerlos pagar impuestos por segregar en sus escuelas, deciden formar la mayoría moral. Que es conformada en 1979. Cuando la conforma, Jerry Falwell dice que están en una guerra santa y que iban a tomar el gobierno y establecer a la derecha religiosa, de modo que pudieran tener todo a su manera en el gobierno de los Estados Unidos. Por tanto, los líderes evangélicos comienzan una campaña política, se empiezan a involucrar en forma directa en la política en esta historia. Su primera victoria es lograr que se elija y se reelija a Reagan. La segunda es lograr que elijan a Bush. Para 1989, que es para cuando Bush asume la presidencia, y que es también donde dejamos la semana pasada, Falwell dice, hemos cumplido nuestra misión, la derecha religiosa está firme en su lugar y está aquí para quedarse. Por tanto, disuelven la mayoría moral, y aquí es donde comienza nuestra historia, y aquí es donde agarramos en el día de hoy.
Ahora, podemos ver que hay una mentalidad detrás de la esclavitud. Aquellos que están a favor de la esclavitud son extremadamente religiosos y lo van a defender con argumentos bíblicos. Son forzados a detenerse, pero la mentalidad no cambia y se exhibe a sí misma en la segregación a lo largo de la historia anterior. Entran los líderes evangélicos, siendo Jerry Falwell uno de sus líderes, y se exhibe también en la mayoría moral. Y si bien esa mayoría moral se disuelve en 1989, la mentalidad no cambió. Es más, esa mentalidad es la misma en 1979 que en 1948 y que en 1861. Y la vamos a ver en la historia de hoy, en la historia de la actualidad también. Ahora, cuando llegamos a 1989 y empecemos a ver las acciones de Reagan y Bush, vamos a ver que el problema terminó siendo que ninguno de los dos cumplió con todo lo que la mayoría moral deseaba, por lo que quedaron asuntos sin resolver. Vamos a marcar en esta historia, porque nos va a servir como base, la mayoría moral de 1979 a 1989. Si seguimos un poco la historia desde donde nos quedamos, siguiendo a Jerry Falwell, vamos a ver que en 1994, junto con la Universidad Liberty, que él ayudó a fundar, ayudan a producir las crónicas de Clinton, que es un video, un pseudo documental con presuntas investigaciones sobre Bill Clinton con el objetivo de intentar derribarlo y hacer una campaña en su contra. Luego, en 1996, Jerry Falwell lanza una campaña denominada Dios salve a América y viaja alrededor de Estados Unidos urgiendo e incentivando a pastores a que se involucren en la política de los Estados Unidos en forma activa. Y es así como llegamos nuevamente a una crisis. Pero esta vez es en nuestro tiempo. Esta crisis es el 11 de septiembre de 2001. Es decir, es el 9/11. Y en esta historia, al igual que en las anteriores, hay dos corrientes de información, dos lados. Por uno de ellos, como siempre, están los evangélicos, encabezados por Jerry Falwell, que ahora ya no es más solamente el padre, sino también el hijo, aunque Jerry Falwell padre muere en 2007. Tenemos también a los hijos de Billy Graham, tenemos a Paul Weyrich, tenemos a Pat Robertson, a Kevin Swanson, entre otros. Por el otro lado tenemos Americans United, que continúa en su función. Pero esta vez, para ver la posición de cada uno, para analizar lo que van diciendo, vamos a hacer algo un poco diferente. Las veces anteriores solíamos ir primero hacia la posición de los evangélicos, a qué pensaban ellos. Vamos a hacer al revés, vamos a ir a lo que dice y hace Americans United. Ellos están viendo el evento como una organización mundana, como un grupo religioso no adventista y en muchos casos personas ateas que siguen sosteniendo los mismos argumentos, pero esta vez están viendo el evento y saben lo que se viene en esta historia, incluso antes de que siquiera comience, basados en su entendimiento de la historia pasada. Por tanto, sabiendo qué es lo que se venía, viéndolo venir, ellos deciden publicar un documento. En ese documento, que lo vamos a leer ahora unos pocos párrafos de él, básicamente ellos lo que dicen es, hemos estado acá, sabemos que es una crisis nacional, por favor, no lo usen como una excusa para unir la iglesia con el Estado. Por favor, no lo usen para traer la religión dentro de la política. Ellos ya sabían lo que se venía. Esa primera corriente de información, viendo la historia anterior, sabía que lo que venía cuando había una crisis era un avance en la unión de la iglesia con el Estado. Como dije, vamos a leer ahora unos pocos párrafos de lo que dicen. Yo no estoy pudiendo ver quiénes están presentes. ¿Alguien puede leer? Yo leo, amigo. Gracias, Agus. Los horribles ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos han provocado un aumento que muchos académicos llaman religión civil, es decir, el respaldo, generalmente bastante genérico, a Dios y a la fe por parte de los líderes políticos y los funcionarios del gobierno. Es importante recordar que nuestras libertades civiles corren un gran riesgo en tiempo de crisis y que por lo tanto deberíamos estar más y no menos vigilantes para protegerlas de la erosión en las próximas semanas y meses.
Este es el momento de reafirmar nuestro compromiso con la separación Iglesia-Estado, no de darle la espalda. El 11 de septiembre, nuestra nación fue atacada por terroristas a los que no les gustan los Estados Unidos, en parte por su política oficial de neutralidad gubernamental hacia la religión. Estos terroristas provienen de naciones donde no hay separación entre religión y Estado. Quieren una teocracia en la que una sola fe sea obligatoria para el gobierno. Sería muy irónico que nuestra respuesta a esta amenaza fuera a bajar nuestro propio muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Más bien deberíamos reafirmar la importancia de ese muro para salvaguardar el principio de la libertad religiosa y la increíble diversidad religiosa que nos da. El muro de separación ha dado a los Estados Unidos una libertad individual, más libertad individual, diversidad religiosa y paz interreligiosa que cualquier otra nación en la historia del mundo. En este momento de crisis, esa diversidad es una fuente de gran fortaleza, no una debilidad. Nosotros como nación no debemos dudar en proteger ese muro de los ataques. Muchas gracias, Agus. Creo que queda bastante claro cuál era la posición de ellos acerca de lo que estaba pasando. Entonces, después, como dijimos hace un ratito, tenemos la segunda corriente de información, que son los evangélicos. Podemos ver en este grupo, como dije, a Jerry Falwell, a los hijos de Billy Graham, a Paul Weyrich, entre varios otros, que, como ya mencionamos, siguen haciendo la misma obra que venían haciendo antes. Ellos, ¿qué es lo que dicen? Ellos van a estar diciendo que el 9/11 sucedió porque abandonamos a Dios como nación, porque nos alejamos de Él y Él nos abandonó. Por esto, por haber hecho esto, por habernos alejado de Dios, es que permite que existan todas estas inmoralidades y dicen, Dios nos está juzgando por las feministas, por los homosexuales. Cuando ellos ven los huracanes, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, si es en Nueva Orleans, es por los gays y las lesbianas. Dicen, Dios nos está juzgando sin importar cuál es el evento que está sucediendo, sin pensar, sin reconsiderar cuál es el rol de ellos en las cosas que están ocurriendo también. Ahora, ellos creen que están bajo el juicio de Dios porque en la parte más alta del gobierno han separado de la iglesia del Estado. Anne Graham Lotz, que es una de las hijas de Billy Graham, dice lo siguiente. ¿Puedo pedirle a alguno para leer? No sé si quién está disponible. Leo. Gracias, Emma. ¿La primera o la segunda? ¿Las dos? Las dos. Lotz dijo que espera que algo de esta locura se asiente en Estados Unidos, que según ella parece estar sacudiendo su puño en la cara de Dios y diciéndole que salga de nuestra política, que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestros negocios, que salga de nuestro mercado, que salga de las calles. Para mí es una prueba de que Dios ha retrocedido. Dijo que si los estadounidenses se arrepienten, Dios empezará a revelar las tramas de los terroristas antes de que se lleven a cabo, incluso los patrones climáticos que Él puede controlar y protegernos de las tormentas violentas. Muchas gracias, Emma. Básicamente, ella lo que está diciendo es que estamos sacando a Dios de la política estadounidense. Yo pregunto, ¿tiene Dios algo que ver? ¿Debe tener algún lugar Dios en la política estadounidense? La respuesta es no. Dice que estamos sacando a Dios de las escuelas públicas. ¿Dios tiene algo que ver? ¿Debe tener algún lugar en las escuelas públicas? Les digo que no. Y no lo digo solamente yo, lo dicen los pioneros. Es Iglesia y Estado. Y los pioneros pelearon por años por mantener separados la política estadounidense y la religión. Pelearon por años también para mantener lejos a Dios de las escuelas públicas. Anne dice que es porque se hizo que Dios deba salir de los negocios. Ahora, ¿Dios debe estar en Wall Street? No, la verdad que no. Todas estas razones que ella da para el 9/11 son las mismas razones que el resto de los evangélicos están dando y también que decían en la guerra civil. Hemos dicho a Dios que se aparte de nuestro gobierno y tenemos demasiada gente homosexual, demasiada gente inmoral. El hermano de Anne es incluso más directo y dice que la causa de los desastres son los gays, los abortistas, las feministas, nuestra sociedad secular. Vamos ahora a lo que dicen dos líderes más, a lo que dicen Jerry Falwell y Pat Robertson sobre el 9/11.
¿Alguien puede leer? ¿Leo yo? Dale, gracias. De acá. ¿Cuál es? Todo lo que vimos. Todo. Todo. Lo que vimos el martes, leo. Lo que vimos el martes, por terrible que sea, podría ser minúsculo si de hecho Dios continúa levantando el telón y permite que los enemigos de América nos den probablemente lo que merecemos. El señor Robertson respondió, Jerry, ese es mi sentimiento. Creo que acabamos de ver la antesala del terror. Ni siquiera hemos empezado a ver lo que pueden hacer con la población mayor. Unos momentos más tarde, el señor Falwell dijo, los abortistas tienen que soportar una carga por esto porque no se burlarán de Dios. Y cuando destruimos 40 millones de bebés inocentes, hacemos enojar a Dios. Realmente creo que los paganos y los abortistas, y las feministas, y los gays, y las lesbianas, que están activamente tratando de hacer de eso un estilo de vida alternativo, la ACLU, People for the American Way, todos ellos que han tratado de secularizar a Estados Unidos, les señaló con el dedo en la cara, y les señalo con el dedo en la cara, y les digo, ustedes ayudaron a que esto ocurriera. A lo que dijo el señor Robertson, estoy totalmente de acuerdo, y el problema es que hemos adoptado esa agenda en los más altos niveles de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, Tato. Básicamente lo que dicen es el juicio de Dios, nos merecemos el 9/11, solo hemos empezado a ver el comienzo del terrorismo. Hemos hecho enojar a Dios y eso por culpa de los paganos, de los abortistas, las feministas. Eso dice Jerry. Pat Robertson coincide con él. Esa narrativa ya ha sido creada, ya existía también de antes, y muchos de ellos, incluso como por ejemplo Steve Bannon, ven esto como una guerra que está desde ahí y que está también ahora. Al igual que en la historia anterior, esto lo ven como una guerra cultural, lo ven como una guerra también de moral, y que si no la ganan, van a perder al oeste judeocristiano. Es la misma mentalidad del juicio de Dios de las historias anteriores, apoyada por teorías de conspiración. De paso, ahora podemos ver también más claramente que Falwell no solamente era racista en la historia anterior, no solamente era segregacionista, sino también que tiene rasgos sexistas. Porque atrás, cuando luchaban contra los movimientos de los derechos civiles, también luchaban por su versión de cómo se veía una familia, cómo era el modelo familiar. Y él en esta historia dice, son esas feministas, son esos gays, son esas lesbianas los que están tratando de hacer a América secular. Esto se repite una y otra vez con cualquier asunto. Por ejemplo, como dijimos hoy, con los huracanes, Kevin Swanson, otro líder evangélico, dice lo siguiente. Lo voy a leer yo. A pesar de la abrumadora evidencia que apoya el cambio climático como un factor en la devastadora tormenta y las inundaciones posteriores, un puñado de líderes han sugerido ridículamente que la comunidad LGBT tiene la culpa. Esto lo dice, la página o la revista El Diario que lo estaba publicando. El ministro Kevin Swanson, quien tiene opiniones notoriamente homofóbicas, dijo que Houston había pecado al tener un alcalde muy agresivamente pro-homosexual. Jesús envía el mensaje a casa. A menos que los estadounidenses se arrepientan, a menos que Houston se arrepienta, a menos que Nueva Orleans se arrepienta, todos perecerán igualmente, dijo a su programa de radio. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo está enviando a casa ahora mismo a Estados Unidos. Sin importar lo que es, creen que están bajo el juicio de Dios porque en la parte más alta del gobierno han separado a la iglesia del Estado y fallaron en enforzar la ley moral. Y como pudimos ver y decir la semana pasada, la mentalidad nunca ha cambiado. Y con esa mentalidad vienen las teorías de conspiración. Esta mentalidad vienen con estas acusaciones y es como que buscan desligarse la responsabilidad por sus actos. Entonces, en base a esa perspectiva, el 9/11 no sucedió porque América interfirió en Medio Oriente, ni porque actuó unilateralmente en todos esos años y se metió en guerras en esa zona. Nueva Orleans no sufrió un huracán por causa del cambio climático, ya que ellos no creen en el cambio climático. Y la violencia con armas no se trata de las armas, sino que se trata de que han estado rompiendo
la estructura de la familia propuesta por Dios. Todo se trata de que se permitió que Estados Unidos se vuelva inmoral, se separaron de Dios, se intentó evitar la injerencia de la religión en la política, y que por tanto Dios los abandonó y permite que sufran estas crisis, que sufran estos desastres. Y nosotros no podemos tener ese pensamiento. Si lo hacemos, claramente nos estamos posicionando del lado que ya vimos que no tenemos que estar. Estamos bebiendo de la corriente de información equivocada. Ahora, en nuestra historia, el adventismo sigue dormido y sigue seco como corriente de información. De hecho, muchos de ellos están en el lado equivocado, porque gran parte está del lado de los evangélicos, especialmente sectores y lugares conservadores. Muchos dicen y piensan, Estados Unidos, el mundo, está tan corrompido que son como Sodoma y Gomorra, o como la inmoralidad en los días de Noé, en los días del diluvio. Y en esas historias, el diluvio y la destrucción vinieron por culpa de la inmoralidad. Ya vimos los estudios que dio Mati, también vimos los estudios que dio Emanuel. Si todo eso suena acertado, si lo que estos grupos dicen es exactamente lo que estás pensando, de estos eventos que estamos hablando y de los actuales, sería bueno que consideres la posibilidad de que puedas estar bebiendo de la corriente equivocada. Puedes llegar a estar del lado errado en todo el asunto de la ley dominical. Aquellos argumentos que se usaron en ese entonces, que se usaron en la guerra civil, que se usaron en el siglo XIX, en el siglo XX, son los mismos que se utilizan hoy. Si esto es lo que crees, te invito a que escuches, que estudies esto, y que de hacer falta, repases también los temas anteriores, porque ya los hemos estado estudiando. Bueno, como dije, los adventistas siguen dormidos. Me había olvidado de pasar eso. En fin, sigamos con la historia. En 2001 también vamos a poder ver un En Dios confiamos. Justo antes del 9/11, pero luego escalando particularmente por el 9/11, se empieza a querer introducir la frase En Dios confiamos en las escuelas. Estado a estado fueron pasando las leyes. Todo comenzó en Mississippi, que prácticamente por una ley, toda aula y habitación en toda escuela debía exhibir el lema En Dios confiamos. El político que trajo esta ley dio dos motivos para justificarla y para pasarla. El primero fue que el país fue fundado como una nación cristiana, como una nación piadosa, y yo creo que ya todos sabemos cómo estamos parados y qué es lo que pensamos sobre eso, que no, que Estados Unidos no era una nación cristiana, que no fue concebida como tal, y lo dice también claramente Elena. Y segundo, dice que ya lo habíamos puesto en nuestra moneda. Eso también nos lleva claramente a la historia de la Guerra Civil, a la historia de 1861 y a la historia hasta 1865. Vamos a leer ahora unos artículos de un diario, de una publicación del New York Times, que hablan acerca del tema. ¿Alguno puede leer? No hay problema si ya leyó. ¿Puedo, Esteban? Dale, gracias. Mississippi, o el gobernador. El gobernador. El gobernador Ronnie... No. Adrián, te pido si puedes... Aquí, perdón. Sí, si pueden apagar uno de los dos o bajar el volumen, así no va a haber ese problema de delay. No sé si es delay, sino el tipo loop. ¿Puedo leer? Ahora sí. Tengo llave. El gobernador Ronnie Musgrove ha firmado una ley que requiere que las escuelas públicas exhiban En Dios confiamos en las aulas, cafeterías y auditorios. Nuestra nación fue fundada como una nación piadosa y la pusimos en nuestro dinero. En Dios confiamos, dijo el señor Musgrove, quien firmó el proyecto de ley el viernes cuando la Unión Americana de Libertades Civiles amenazó con presentar una demanda. El grupo sostiene que requerir una referencia a Dios en las aulas públicas viola la garantía constitucional de separación de la Iglesia y el Estado. Al igual que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, creemos que la mejor manera de proteger la libertad religiosa es mantener la religión y el gobierno separados, dijo Jane Hicks, miembro de la Junta Directiva de la ACLU. Perfecto. Muchas gracias. Un segundito que me parece que... Ahí está. Ahora sí.
una cosa más que aparece en Wikipedia, esta la leo yo. En marzo de 2021, el gobernador de Mississippi, ahí se me escribió, se escribió, perfecto, Ronnie Musgrove, firmó una legislación que exige que el lema "En Dios confiamos" se exhiba en todas las aulas de las escuelas públicas, así como en los auditorios y cafeterías de las escuelas en todo el estado. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, porque esto fue un poquito antes, muchas escuelas públicas de los Estados Unidos colocaron carteles con la leyenda "In God We Trust", "En Dios confiamos", enmarcados en sus bibliotecas, cafeterías y aulas. La Asociación Americana de la Familia suministró varios carteles de 11 por 14 pulgadas a los sistemas escolares y se comprometió a defender cualquier impugnación legal o la exhibición de los carteles. Una vez más, hay un empuje mediante los líderes evangélicos en el gobierno para unir la Iglesia y el Estado. Quiero indicar algo respecto a esto, un detalle que quizás uno no lo sabe, pero me parece relevante mencionarlo y que sirve para hacer algunas aclaraciones. Este tema no es una cuestión de que un lado de la política está bien y el otro está mal, que hay que apoyar a uno o al otro. Quizás uno, al escuchar esto, puede estar pensando que está apoyando a los demócratas y no a los republicanos, pero no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque este gobernador, Ronnie Musgrove, es un demócrata, y él es el que está apoyando y justifica esta ley. La realidad es que esto va más allá de un solo partido político, de si es uno o es otro. Es una tendencia general que se puede ver en ambos lados que va avanzando, solo que algunos lo combaten y otros se asocian y se ponen a disposición en forma completa. Pero no es tan simple como una cuestión partidista. Les doy un dato de color. Según una encuesta conjunta realizada en 2003 por USA Today, CNN y Gallup, el 90% de los estadounidenses apoyan la inscripción "In God We Trust", "En Dios confiamos", en las monedas de los Estados Unidos. Esto lo pueden buscar en Wikipedia en el mismo lugar que está acá. Han pasado 150 años y casi todos en el país apoyan esto, y no ven muy claro el problema detrás de esto. No podemos decir que el 90% de Estados Unidos es solo un partido. Es algo que está más allá. Entonces, volviendo a la línea que vamos armando como siempre, vamos a colocar el año 2001 y el evento del 11 de septiembre. Tenemos también que se introduce la frase "En Dios confiamos" en las escuelas de Mississippi, lo cual luego del 9/11 se empieza a copiar y a hacer en diversas escuelas y estados a lo largo del país. Y podemos ver y marcar ya desde esta historia a los evangélicos y a Americans United como las dos corrientes de información, que vamos a aprovechar y ya las vamos a dejar marcadas. Americans United sigue en toda la historia, o por lo menos sigue hasta este momento, junto con otras organizaciones de características similares. Muy bien. Si bien hay eventos, hay por supuesto muchas cosas ocurriendo en esta época, vamos a pegar un salto de unos 13 años hasta el año 2014. Aquí podemos ver que ha habido unos cambios en el escenario político estadounidense. Ya no es más Bush Jr. el presidente, sino que ahora es Obama. Y políticamente podemos ver que los demócratas venían ganando. Obama como presidente comete muchos errores y hay muchas cosas con las cuales podemos estar o no estar de acuerdo que él haya hecho. Pero él era un protector de la separación de la Iglesia y del Estado. Lo cual lleva a que incluso Americans United, que si bien dicen que claramente no está haciendo todo bien, lleguen a reconocer algunas de sus actitudes y sus demostraciones a favor de la separación y de la Iglesia y del Estado. Ahí les dejo una, que por si quieren ver. Esa es una de las cosas que él dice más o menos en 2009, si no me equivoco. En otros asuntos, vemos también que él está en contra de la esclavitud, que está en contra de la segregación y que está en contra de la opresión de las minorías. Ahora la pregunta que se nos debe venir a la mente es, Obama, ¿cómo se encuentra parado con respecto a las frases de estas historias? Si buscamos por esto, vamos a poder observar por lo menos dos cosas que pude encontrar. Primero, que en el 150 aniversario del discurso de Gettysburg, cuando recita el discurso, no pronuncia las palabras "bajo Dios", y luego, en otra circunstancia, cita el lema de los Estados Unidos. Pero al hacerlo, no cita "En Dios confiamos", sino que dice "E pluribus unum", de muchos uno. Y habla bien de ese lema, explica su sentido, explica los motivos del mismo. Y es así como poco a poco, pieza tras pieza,
Obama iba desmantelando los últimos 150 años de Iglesia y Estado. Para alguien como Bannon, como Jerry Falwell Jr., porque Jerry Falwell Sr. ya no estaba más en vida, y el resto de los evangélicos, esta era su peor pesadilla, sobre todo con el pasado segregacionista de muchos de este grupo. Tenías un presidente negro desmantelando 150 años de progreso en la unión de la Iglesia y el Estado. Ahora, es en este tiempo que se puede ver cómo estos grupos consideran que estaban en una guerra, en una batalla. Vamos a leer una cita de Steve Bannon, una afirmación que hizo en 2014, que hizo, si no me equivoco, en el Vaticano. Sí, en el Vaticano, precisamente. ¿Alguien puede leer? Yo leo, Esteban. Dale, buenísimo. En comentarios a una conferencia en el Vaticano en 2014, Bannon advirtió a su audiencia cristiana: estamos en las etapas iniciales de un conflicto muy brutal y sangriento. Estamos en una guerra abierta contra los yihadistas, el islamismo y el fascismo islámico, continuó Bannon. Asimismo condenó la inmensa secularización de Occidente y el creciente secularismo entre los millennials. Bannon subrayó que la gente de esta sala y la gente de la Iglesia debe unirse y formar realmente lo que siento que es un aspecto de la Iglesia militante, para poder realmente no solo mantener nuestras creencias, sino luchar por nuestras creencias contra esta nueva barbarie que está empezando y que literalmente erradicará todo lo que hemos legado en los últimos 2000 y 2500 años. En su discurso, Bannon articuló una visión del mundo como un conflicto constante entre el occidente judeocristiano capitalista, que es una fuerza benévola de la iluminación, y las fuerzas malévolas del socialismo, el ateísmo y el islam. Perfecto. Gracias, Miri. Por tanto, en 2014 podemos ver que comienza a levantarse un movimiento, conforme a las palabras que está diciendo Steve Bannon. Ahora vamos a citar otro personaje, otra líder evangélica, que se llama Leah Carwan. Ella dice lo siguiente, ¿alguien puede leer? Si no leo yo, no hay ningún problema. Bueno, leo yo. En una entrevista radial esta semana, Leah Carwan, directora de la Fundación de la Junta Política de Oración del Congreso, advirtió que la separación de la Iglesia y el Estado es parte de un plan liberal para arruinar a Estados Unidos y será la sentencia de muerte para nuestra nación. Carwan, cuya junta asesora del grupo incluye a varios miembros del Congreso, le dijo al anfitrión de Arizona, Josh Bernstein, esta semana, que el pueblo estadounidense y muchas iglesias han aceptado una mentira muy insidiosa, que es la mala aplicación, la información errónea con respecto a esa frase, la separación de la Iglesia y el Estado. Esa es la sentencia de muerte para nuestra nación, dijo. Si la Iglesia de Dios, si los cristianos no se comprometen en la plaza pública y no ven eso como su responsabilidad, su derecho y su responsabilidad, sé que acá debe haber habido algún problema a la hora de escribirlo, entonces aquellos que no creen como nosotros llenarán absolutamente el vacío. Y lo que la gente no entiende es que cada nación reflejará los valores de alguien. Y hasta ahora ha reflejado los valores judeocristianos porque los cristianos lo han mantenido y lo han protegido cada generación. Pero si no lo protegemos en nuestra generación, si compramos esta mentira y nos retiramos de la plaza pública, como lo hemos hecho durante una década o varias décadas, nos daremos cuenta de que ya no tenemos una república libre. La amenaza es muy real. Con estas dos citas de estas personas, podemos ver que en 2014 se produce el inicio de un movimiento, el inicio de un mensaje, es el comienzo de un clamor. Podríamos decir que ese clamor es una revolución populista, que podemos decir que dice, Make America Great Again, es decir, hacer América grande otra vez. Este es el mismo mensaje que decía el Movimiento Nacional de Reforma, que decía, necesitamos una reforma. Y si nos fijamos, decir Make America Great Again quiere decir que América necesita una reforma, porque hay que hacerla grande nuevamente. Es nacionalista, es un movimiento y se trata de reforma. Decir reformar significa tomar algo que ya tiene una forma y moldearlo de vuelta a su forma original. Significa que es algo que ha perdido su grandeza y requiere ser reformado para recuperarlo. Y es lo mismo que decía Falwell en la cita que leímos de un artículo de Político la semana pasada. Dice, estamos luchando una guerra santa,
Lo que le ha pasado a los americanos es que los malvados están llevando la batuta. Tenemos que llevar a la nación de vuelta a la postura moral que hizo grande a América. En otras palabras, Falwell quería hacer grande a América de nuevo, así como su hijo, y eligió el candidato que comparte sus sueños. Ese mismo artículo de parte político nos permite ver cómo lo que hacía Falwell en la historia de la mayoría moral se repite ahora con su hijo, con este nuevo movimiento y la elección de Trump como candidato que recibió el apoyo de la gran masa del 81% de los evangélicos. Entonces, volviendo a la línea y antes de seguir, vamos a marcar el año 2014, también vamos a marcar la presidencia de Obama, colocándola un poco antes, ya que arrancó en 2009, y vamos a colocar abajo a Leah Carawan y al surgimiento de este movimiento político que va a arrasar en Estados Unidos, llevando a la presidencia de Donald Trump, es decir, Make America Great Again. Si bien no vamos a colocar a Bannon, sí voy a decirles que es uno de los personajes que se debe investigar, que se debe estar siguiendo, ya que es el generador de muchos de los principales movimientos de ultraderecha conservadora en el mundo. Y siempre es con los mismos mensajes, con las mismas teorías de conspiración y con los mismos ataques. Sin embargo, no lo vamos a colocar acá, porque va más relacionado con cómo Trump se llegó al poder, y ese no es el centro de la historia. Recordemos que el centro es Iglesia y Estado. Entonces, simplemente lo citamos para observar la mentalidad y lo que se estaba comenzando a desarrollar en ese punto. Al igual que en las historias anteriores, quiero que tengan en cuenta que este es el comienzo de un movimiento, pero que no están organizados todavía. En esta historia, este movimiento también toma tiempo en convertirse en un clamor. Como el Movimiento Nacional de Reforma en la Guerra Civil, al igual que en el inicio de la Guerra Fría, y también con la mayoría moral, que los eventos que llevan a conformar la mayoría moral en 1979 se dieron en 1976. Para 2016 ya podemos identificarlos claramente. Ya están completamente formados y ya están formalizados. En 2016 lo logran. Trump es elegido presidente de los Estados Unidos y como lo dijimos, lo hace con el apoyo del 81% de los blancos evangélicos, entre los cuales podemos ver a líderes como Jerry Falwell Jr., Paula White y Franklin Graham. Cuando Trump gana esta elección, su consejera espiritual, Paula White, venía haciendo ayuno y oración con los evangélicos por su elección. Un artículo de la revista Time destaca las palabras de Paula White en ese momento. ¿Alguien puede leerlo? Yo leo, Esteban. Gracias, Mili. La mano y el propósito de Dios en esto es difícil de perder. Miles de cristianos dicen, se unieron a Elia en 3 días de oración y ayuno en anticipación del resultado. No lo hemos visto personalmente desde el 11 de septiembre, cuando el cuerpo se ha unido realmente, dice. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, es muy interesante porque ella nos lleva de vuelta hacia el 2001, al hablar lo que está diciendo. Volviendo a la línea, lo que vamos a marcar entonces en 2016 es que tenemos la introducción de Paula White, que es la consejera espiritual de Trump, tenemos la elección de Trump, y tenemos una cosa más súper importante de la que vamos a hablar a partir de ahora, ya que vamos a ver que en 2016 se organiza otro elemento, otra organización muy importante de ahora en más para esta historia. Esa organización se llama Project Blitz. Y si no lo han hecho, creo que absolutamente todos deberíamos estar investigando e informándonos acerca de esta organización, de sus intenciones y de sus acciones. Ellos son conformados oficialmente a principios de 2016. Y una de sus cofundadoras es una persona que ya hemos visto, de la que ya hemos hablado y de la que ya hemos leído su pensamiento, Leah Carawan. Ella ha adherido su voz a este plan. Ahora, les pregunto, ¿les suena de algún lugar la palabra Blitz? ¿Les hace acordar a algo? No de esta historia, sino más bien algo general. ¿De dónde viene esta palabra? Cande, ¿ibas a decir algo? No te escuché. A mí me acuerda de el versículo que dice que Satanás cayó como un rayo. Bien. ¿De dónde viene la palabra
Blitz. Raquel, ¿no? Sí, sí. No te sé decir. Del alemán. Bien, exacto, Cande. Viene A del mí me alemán. suena cartas. No sé si tiene que ver. Decime. Que a mí me suena un juego de cartas que es re famoso, pero no sé si tiene que ver con eso. A ver. Dutch Blitz. La palabra a la que me refiero es Blitzkrieg. Ah, bueno, nada que ver. Nada que ver. Bueno, pero llegaste bien con el tema del alemán. Eso Es, significa guerra de rayos, ¿no? exactamente. Es la forma con la que atacaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es una estrategia de ataque sorpresa con ¡Ah, extrema fuerza. sí! Exacto, es Ya me esa. acordé. Es la forma con la que ellos invaden Francia. Invaden sorpresivamente, en forma muy rápida, con mucha fuerza, tomando a su enemigo a destiempo, sin la posibilidad de organizarse, y abrumarlos, impidiendo que se defiendan en forma coherente. Entonces, es como que, imagínense que se están formando para una batalla y no llegan ni a armar la primera fila, que ya su enemigo se les viene con 400 batallones, 40 aviones, les van tirando bombas, que no les dan ni tiempo. Básicamente, eso es Blitzkrieg. Es un ataque muy fuerte y muy rápido en muy poco tiempo que busca abrumar a tu enemigo. Y ahora, Americans United nos dice que sus objetivos son pasar leyes que les permitan ganar espacio, reconocimiento e influencia en los estados. Después, malutilizar la libertad religiosa para justificar la discriminación, tirar abajo la separación entre gobierno y religión y establecer a Estados Unidos como una nación cristiana. Es decir, lo que siempre quisieron los evangélicos. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo piensan lograrlo? Simple. Es blitz, es abrumar a sus adversarios con ataques muy grandes y muy fuertes en muy poco tiempo. Tienen en sus filas unos 750 legisladores a lo largo de todos los Estados Unidos, sean en cámaras locales, en cámaras estatales, en Washington, digamos, en las cámaras nacionales, y lo que hacen entonces es bombardear constantemente con leyes y propuestas de ley para unir a la Iglesia y el Estado. En un periodo muy corto de tiempo, envían muchas leyes relacionadas con destruir la separación entre Iglesia y Estado, y al ser una organización tan grande y tan distribuida, sus adversarios, que son los defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, al ser bombardeados con estas leyes por todos lados, deben pasar a estar a la defensiva y deben distribuirse y dividir su atención y sus recursos en combatir en demasiados frentes a la vez. Por tanto, no pueden combatir todas las leyes, y así, poco a poco, de a 4 o 5 leyes o un poco más, van logrando pasarlas. Entonces, quizás quieran entender un poco mejor y nos vamos a entrar un poco más en sus objetivos y su forma de actuar, así como qué tipo de leyes se proponen. Por tanto, vamos a leer unos párrafos ahora de un artículo del New York Times. Son varios, así que les voy pidiendo a varias personas si me pueden ayudar leyendo. Yo te ayudo, amigo. Gracias, Luchito. Blitz describe con precisión el espíritu de la empresa, pero la misión tiene poco que ver con lo que la mayoría de los americanos llamarían libertad religiosa. Esto es solo el último intento de los extremistas religiosos de usar los poderes coercitivos del gobierno para asegurar una posición privilegiada en la sociedad para su versión del cristianismo. La idea detrás del proyecto Blitz es abrumar a las legislaturas estatales con proyectos de ley basados en una legislación centralizada. Es algo así como un golpe a un topo para el otro lado. Los volverá locos el hecho de tener que dividir sus recursos para oponerse a esto, dijo David Barton, el historiador nacionalista cristiano y uno de los 4 miembros del equipo directivo del proyecto Blitz. En una conferencia telefónica con legisladores estatales de todo el país que luego se hizo pública. Según la investigación proporcionada por Americans United for Separation of Church and State, más de 70 proyectos de ley ante las legislaturas estatales parecen estar basados en plantillas del proyecto Blitz, o tienen objetivos similares. Algunos de los proyectos de ley están progresando rápidamente. Una medida de Oklahoma, que ha sido aprobada por la legislatura y está esperando la firma del gobernador,
permite a las agencias de adopción y de acogida discriminar en base a sus propias creencias religiosas. Otros, como un proyecto de ley de Minnesota que permitiría a las escuelas públicas colocar carteles de "En Dios confiamos" en sus paredes, han provocado debates hostiles en los medios de comunicación locales y nacionales, lo que en muchos casos es el objetivo del ejercicio. Bien. ¿Alguien quiere leer los siguientes 4? Dale. Gracias, Edu. En su guía para los legisladores estatales y otros aliados, los autores del programa del Proyecto Blitz han agrupado su legislación modelo en 3 categorías, de acuerdo con la dificultad anticipada de aprobación. La primera categoría consiste en gestos simbólicos, como las resoluciones para blasonar el lema "En Dios confiamos", en tantos objetos en movimiento como era posible, como por ejemplo los coches de policía. ¿El segundo? Sí, lee todo de lo que está ahí. Ok. Los críticos de tales gestos simbólicos a menudo argumentan que actúan como puertas de entrada a formas más amplias de participación del Estado en la religión. Resulta que la derecha cristiana está de acuerdo con ellos. El tercer punto. Serán cosas que la gente gritará, pero ayudarán a mover la pelota para la cancha, dijo el señor Barton en la conferencia telefónica. El cuarto punto dice: la segunda categoría, más difícil para el proyecto Blitz, consiste en proyectos de ley destinados a promover la enseñanza y la celebración del cristianismo en las escuelas públicas y en otros lugares. Estos proyectos de ley son un medio para difundir el mensaje de que los conservadores cristianos son los verdaderos americanos y todas los demás están aquí solo por invitación. Muchas gracias, Edu. El último párrafo, si alguien me hace el favor de leerlo. Un último voluntario. Leo. Gracias, Emma. Los patrocinadores del proyecto Blitz han puesto sus más profundas esperanzas en la tercera y más polémica categoría de legislación modelo. El sueño aquí es algo que los participantes en la conferencia telefónica se refirieron en tonos asombrosos como el misil del Mississippi. El misil en cuestión es el HB 1523 de empleados del gobierno discriminar. No, te saltaste una línea. Perdón. El misil en cuestión es el HB 1523 de Mississippi, una ley de 2016 que permite a las empresas privadas y a los empleados del gobierno discriminar, por ejemplo, a las personas de LGBT, siempre que lo hagan de acuerdo con creencias religiosas sinceras. El proyecto de ley ofrece protecciones extraordinarias no a todas las creencias religiosas per se, sino a un conjunto muy estrecho de creencias asociadas en su mayoría a la religión conservadora. Si usted tiene un conjunto diferente de creencias religiosas, como por ejemplo un compromiso con la igualdad de género y LGBT, no hay libertad en este proyecto de ley para usted. Bien, muchas gracias, Emma, y a todos los que me ayudaron. Realmente es increíble todo lo que están haciendo. Personalmente me llama la atención que si vamos al inicio de la historia que estamos viendo, vemos que en 2001 empezaban con Mississippi, y el paso 3 de esto lo llaman el misil Mississippi. Es decir, terminan con lo mismo con lo que comenzaron. Y básicamente es pedir al gobierno, específicamente y principalmente republicanos conservadores, aunque como dije, no son solamente republicanos, que empiecen a hacer cambios en leyes del Estado acerca de derechos para las minorías. Podemos ver claramente, entonces, que ellos han estado cumpliendo su función realmente muy bien, y están persiguiendo los objetivos que siempre se han propuesto los evangélicos. Y ya han estado cumpliendo también su primer paso. La misma ley de 2001 fue pasada en el año 2017 en Arkansas, con el nombre de Act 911. Y básicamente establece lo mismo que la otra. Poner "En Dios confiamos" en todas las escuelas. Voy a leer yo. Los legisladores de Arkansas aprobaron la ley 911 en 2017. Una ley que exige que todas las aulas del Estado muestren el lema nacional "En Dios confiamos", junto con la bandera del Estado y la bandera americana. Entre los proponentes del proyecto de ley se encuentra el representante estatal Jim Dodson, republicano de Bentonville, quien dijo que la intención era exhibir la historia y la herencia de nuestra nación en las aulas.
Sin embargo, en entrevistas de prensa, admitió que el propósito era un reconocimiento de Dios en la vida pública. Proyectos de ley como la Ley 911 son parte de una campaña más amplia de los nacionalistas cristianos llamada Proyecto Blitz, un esfuerzo legislativo concertado para dar forma a la ley estatal utilizando una idea distorsionada de la libertad de religión, para socavar la igualdad religiosa, hacer retroceder las protecciones para los estadounidenses LGBT y amenazar el acceso a las opciones de atención médica reproductiva. La campaña empuja una falsa narrativa de que los Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana. El propósito y el efecto de esta narrativa dañina es implementar políticas radicales, cristianas supremacistas, y elegir funcionarios dispuestos a apoyarlas. Es así que con este precedente, con estos éxitos, además de continuar intentando inundar el país con la frase "en Dios confiamos", comienzan a proponerse también distintas leyes en distintos estados para enseñar la Biblia en las escuelas públicas. Es así como en 2017, nada que ver el año que dije, logran que en Kentucky se pase un proyecto de ley para habilitar la enseñanza de la Biblia en escuelas públicas. Y en 2018 y 2019 han continuado haciendo propuestas similares en otros estados como Florida, Indiana, Missouri, Dakota del Norte, Virginia y Virginia Occidental o West Virginia, entre otros. Cuando Donald Trump escuchó sobre esta introducción de las Biblias en las escuelas, de que esto había comenzado, él publicó un tuit diciendo lo siguiente: numerosos estados han introducido clases de alfabetización bíblica o de literatura bíblica, dando a los estudiantes la opción de estudiar la Biblia. Empieza a darse la vuelta, genial. Ahora, ¿qué es lo que Trump está queriendo decir cuando dice esto, cuando dice también Make America Great Again? ¿A qué historia es la que quiere volver él? ¿Y cuál es su idea de lo que América es, que es para lo que hay que volver también? Yo voy a sugerir que, como hemos visto hasta ahora, es una combinación de iglesia y de Estado, que es el mismo empuje de los 1950 y durante la Guerra Civil. Es lo mismo que se estaba empujando durante esas historias. Porque él ve que cuando las escuelas comienzan a enseñar cristianismo, eso está cumpliendo su promesa de traer a América de regreso a un tiempo mejor. En fin, llegamos por fin al año 2019 y podemos rastrear a aquellos elementos que se han venido rastreando en esta historia, que se han venido produciendo, teniendo un gran éxito, haciendo cambios y moldeando a Estados Unidos bajo la concepción de que es una nación cristiana. Esta historia continúa en proceso, aún no ha terminado. Sin embargo, puedo destacar algunos elementos que podremos marcar de este año que muestran el avance en la unión de la Iglesia y del Estado. Por supuesto, si ustedes estudian y si ustedes buscan, van a ver todavía más cumplimientos, más avances de unión de la Iglesia y el Estado en este año y en esta historia. A fin de simplemente darles algunos de ellos y para invitarlos a buscar algunos más, vamos a ver qué ha estado pasando con los elementos y con los grupos que identificamos en esta historia en los últimos hitos. Acerca de En Dios confiamos, se han estado pasando muchas leyes entre las que podemos destacar que se requiera que el eslogan de En Dios confiamos sea demostrado en una ubicación prominente en todas las escuelas de Kentucky. Si no me equivoco, lo habíamos mencionado por el tema de las Biblias, así que vemos que no solamente es enseñar la Biblia, sino también poner En Dios confiamos en todas las escuelas. Vemos que en Bakersfield, California, se coloca una estampa de En Dios confiamos en todos los vehículos de bomberos y de policía, todo esto en 2019 por las dudas. Y en Dakota del Sur y Luisiana se aprueban proyectos de ley para demostrar la frase En Dios confiamos en todas las escuelas públicas. Hay más leyes todavía, estas son solamente algunas de las que pude encontrar en este momento, pero si ustedes ven, todas estas leyes van más o menos en la misma idea que las leyes que publica Project Blitz. Por las dudas, yo les compartí a muchos de ustedes en unos grupos información acerca de Project Blitz para invitarlos a estudiar acerca del tema. Acerca de Project Blitz, justamente, podemos ver que este grupo continúa actuando. Aparte, siguen llegando más y más propuestas de ley a lo largo de Estados Unidos. Pero a fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, decidieron cambiar de nombre. Y cambiaron su nombre ahora a Freedom for All, Libertad para Todos. Y pasaron a estar más escondidos, más en las sombras. En cada estado cambió el nombre de esta organización
y dejaron de darse a conocer. Dieron de baja su página web, pero siguen operando y trabajando, y en lo que va del año de 2020, según Americans United, ellos han podido identificar al menos 45 proyectos propuestos por ellos. Y por último, hablando de Paula White, podemos ver que se convierte en consejera espiritual de Donald Trump y pasa a formar parte, ahora oficialmente, del staff de la Casa Blanca. Esto sucede en noviembre de 2019 también. Y a partir de ese momento, si buscan, van a ver que en varias oportunidades aparece Paula White dando discursos, haciendo pequeños cultos, e incluso ahora con el tema del coronavirus. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer una declaración acerca de lo que está pasando con Project Blitz, que yo creo que también puede servir en el estudio de esta historia y a lo largo de la misma. El hecho de que estos grupos a veces operen en las sombras o estén escondidos, o que no sean claramente visibles, no significa que no estén ahí. Y es importante aclarar que estos grupos, Proyecto Blitz y relacionados, jamás van a decir o reconocer las acusaciones que se le hacen de que son racistas, de que son homófobos, de que están siendo sexistas. Trump no lo hace, pero todos podemos reconocer y saber que tiene rasgos xenófobos, que es racista, que es sexista y que es homófobo. Lo que quiero decirles es que, aunque no parezca evidente y quieran ocultar o decir que sus propósitos son buenos, sus frutos revelan sus intenciones, sus actos, y muchas veces sus palabras demuestran el nacionalismo y las ideas detrás de sus acciones. Como hemos visto en el estudio de Emma, la segunda tabla de los mandamientos revela lo que hay en el corazón. Estos grupos suelen decir que su preocupación es restaurar la familia, pero detrás de ello quieren imponer sus dogmas, sus creencias. Les voy a dar un ejemplo. En la primera ola del feminismo, estos mismos grupos decían que estaban a favor de que a las mujeres se les dé el voto, que es lo que estaban pidiendo. Pero si estudiamos el tema, podemos ver que en realidad estaban a favor de permitir el voto únicamente de las mujeres blancas, y se lo dan a ellas como un fin para poder segregar o tener más peso en las decisiones políticas que las personas de color, ya que de las personas de color solamente los hombres podían votar, y de esa forma la masa blanca ganaba más votos. Lo mismo sucede en la historia de la mayoría moral. Si miramos esa historia desde su perspectiva, ellos van a intentar convencerte de que se formaron para combatir el aborto, pero la realidad es muy clara. Ellos se unieron porque no les estaban dejando segregar. Y eso no lo digo yo, lo dicen sus propios líderes en distintos momentos. Y lo mismo pasa con Project Blitz. Ellos te pueden estar diciendo que lo hacen para buscar la libertad religiosa o para tener su derecho a discriminar por base a su celo religioso, como dijimos viendo las citas de Elena de White. Pero la realidad es que tienen otras intenciones por detrás. Ya prácticamente terminando nuestra línea, entonces, si les parece, podemos marcar 2019 y volver a marcar los personajes de 2016. Paula White, como asesora o consejera espiritual de Trump, Trump como presidente, y podemos agregar en Dios confiamos por las leyes relacionadas con el tema que han estado pasando a lo largo de Estados Unidos, producto de las leyes que han estado enviando Project Blitz. Ahora, ya casi para ir terminando, quiero que veamos el rol de Trump en esta historia. No es que Trump aparece de la nada relacionado con los evangélicos en el año 2014 o en el año 2016. Vamos a verlo en forma rápida, ya que por cuestiones de tiempo, y si bien podemos ver muchos más datos que le podrían dar a la riqueza de la historia, sería salirnos demasiado del tema. Podemos rastrear a Trump de regreso al principio de la historia, desde donde arrancamos hoy, desde la formación de la mayoría moral. En 1979, está en sus tempranos 30 años. Él es joven, es un joven emprendedor, está recién empezando en esas tareas, y en los primeros estudios periodísticos realizados acerca de su actividad empresarial, que están siendo conducidos, un reportero llamado Wayne Barrett saca dos artículos, dos investigaciones acerca de él. Podemos hablar de cómo él intentó sobornar y amenazar a los periodistas como Wayne Barrett, ya que le ofreció primero que nada, lo amenazó primero que nada, y después también le quería ofrecer mudarse a un departamento de lujo de los que tenía Trump. Vemos que eso no ha cambiado mucho entre ahora y en ese momento hace 40 años. Pero quiero detallar lo que descubrió Wayne Barrett. Esos reportes nos permiten ver dos aspectos sobre Trump entre tantos otros que se mencionan en los artículos. Primero, el hecho de que en todos estos hoteles y apartamentos que él tenía
era muy difícil conseguir un lugar si no eras blanco. Se detalló la evidencia de esto en sus prácticas de negocios y cómo le pedían a las personas que cuando venía a pedir un hospedaje o una habitación a una familia, a una persona de color, les decían que no tenían lugares disponibles o los anotaban con una marca que indicaba que eran personas de color y no las contactaban. Eso creo que no vale la pena aclarar, que claramente es racismo. Y segundo, si una familia blanca se quería mudar a vivir allí, solo los consideraban basados en el trabajo y salario del marido, y no tenían en cuenta los ingresos de la esposa. Eso también, claramente es sexismo. Y estas cosas no son cosas sencillas o que son cosas ignoradas. Trump fue a juicio por esto y tuvo que dar explicaciones acerca de estas acciones. Entonces, podemos ver que para 1979, Trump ya estaba siendo expuesto por racismo y sexismo. Luego, en 1988, ya casi 10 años después, él hace las primeras indicaciones de que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Durante ese año, él da varios reportajes en distintos programas, pero comienza a tener problemas económicos, cae en bancarrota y su plan se ve retrasado. Pero imagínense que podríamos haber tenido a Trump en 1989 y hubiéramos tenido quizás una línea aún más corta y una historia bastante distinta. Pero aún así, en enero de 1989, él aparece en el frente de la revista Time, otra editorial que expone a Trump dándole publicidad y fama a este personaje que llegaría a ser el presidente. Con esto lo hago simplemente, esto nos permite identificarlo en la línea, marcarlo también en los mismos momentos que hemos estado marcando a lo largo de la historia. Podemos ver que a partir de ahí, si buscamos en varias oportunidades, él ha querido candidatearse para ser presidente, como en 1999, que lo hubiera llevado a ser presidente en 2001. Después se da de baja y cuando sucede lo del 9/11, hace comentarios de perspectiva muy similar a la de los evangélicos. Y luego en 2010 o 2011 más o menos, vuelve a pensar en candidatearse, lo que lo hubiera llevado a competir con Obama, capaz en el lugar de Mitt Romney. Finalmente, en el 2014, comienzan sus planes para ser presidente. En ese año se le había estado ofreciendo la oportunidad de candidatearse como gobernador de Nueva York por parte de los republicanos. Y él pensaba en hacerlo para utilizarlo como un trampolín para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, para él no era el objetivo, era el medio. Pero él dice que solo iba a competir si se bajaban todos sus competidores del Partido Republicano. Y como las personas que le llevan la propuesta de candidatearse le dicen que no podía pasar eso, que no podían hacer eso, él decide no competir. Es así que él tuitea entonces lo siguiente: aunque no me presentaré a gobernador del estado de Nueva York, una carrera que habría ganado, tengo planes mucho más grandes en mente. Estén atentos, sucederá. Por tanto, claramente ya podemos ver que estaba planeando su carrera como presidente, tanto porque veía la candidatura como gobernador en Nueva York como un trampolín para ser presidente, y también porque acá ya está diciendo, tengo planes en mente. Y así llegamos a su presidencia. Vemos que él está en toda esta historia, desde el principio de la misma hasta el día de hoy, y que se va acercando hasta unirse y asociarse con los evangélicos cada vez más. Ya para ir cerrando, podemos ver que es así como llegamos a la actualidad. Y es toda esta historia, son todos estos eventos externos los que nos permiten identificar qué tipo de test estamos enfrentando. Pero ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que podemos ver que hay varios que ahora están apoyando, bebiendo de la corriente errada de información. Son personas que están del lado del Movimiento Nacional de Reforma, de hijos e hijas de la Revolución Americana, del lado de los Caballeros de Colón, de Jerry Falwell, tanto padre como hijo, de la mayoría moral, del Proyecto Blitz, Make America Great Again, el movimiento de Trump, del Trumpismo. Están apoyándolos y viendo lógica en sus argumentos, siendo incapaces de identificar los avances y la posición de estos grupos. Estos grupos están avanzando en la unión de la Iglesia y del Estado, en la esclavitud, en la segregación, el racismo, el sexismo, la homofobia, el nacionalismo. No identifican los problemas y las intenciones de imponer su moralidad y sobre todo su percepción de Estados Unidos como una nación cristiana. Y lo que pueden ser peor capaz, si los están viendo, los están justificando. Pero el problema con todo eso que están haciendo, con todo esto que están escuchando,
es que la profecía, la historia, la estructura que hemos estado estudiando, nos dice exactamente quiénes son ellos, qué van a hacer, cómo van a hacerlo, e incluso cómo van a argumentarlo. Y también nos dice que existen dos perspectivas, y que estas dos perspectivas, estas dos corrientes, estas dos explicaciones del juicio que empezaron ya desde el tiempo de Elena de White, están en directa oposición entre sí. Si entendiendo esto, llegamos a nuestra historia y nos vemos como adventistas, diciendo, hay huracanes por causa de las marchas homosexuales, hay atentados por causa de los feministas, de las feministas, hay matanzas en las escuelas porque hemos roto el modelo de la familia, entonces no tiene sentido llegar a una prueba de la ley dominical. Como dijimos hace un rato, ya estás fallando. Los asuntos de nuestra dispensación podemos verlos de muchas maneras, los asuntos de esta historia, las teorías de conspiración, el racismo, el sexismo, la discriminación, la segregación, la imposición de la moralidad cristiana. Todos estos asuntos están unidos e hilados en la historia, promovidos y llevados a cabo por un grupo cuyo deseo, cuya mentalidad desde el principio, desde 1798 y también en la Guerra Civil, ha sido unir la Iglesia con el Estado. Por tanto, ya para cerrar, simplemente repito algo que dije hace un rato. Si todo eso suena acertado para vos, si lo que estos grupos dicen es exactamente lo que pensás, de estos eventos que estamos hablando y de los actuales, sería bueno que consideres la posibilidad de que puedes estar bebiendo de la fuente equivocada. Puedes llegar a estar del lado errado en todo el asunto de la ley dominical. Aquellos argumentos que se usaron en ese entonces, que se usaron en la Guerra Civil, que se usaron en el siglo XIX, que se usaron en el siglo XX, y que se están usando ahora, son los mismos. Y los hemos estado viendo. Si esto es lo que crees, te pido que escuches, que estudies esto, y que de hacer falta lo repases y puedas profundizar. Realmente hay mucho para estudiar, realmente hay mucho para entender y mucho para descubrir. Hay mucho para reflexionar también y para cambiar en nosotros, al entender y estudiar estas cosas. Creo que este estudio puede abrir muchas puertas para estudiar, pensar y meditar sobre el pasado, el presente y el futuro. Mi deseo es que Dios nos guíe en eso y nos permita entender cuál es el rol que quiere que tengamos y que adoptemos en todos estos asuntos. Y que podamos adoptar la posición de defender su voluntad y permanecer siempre a su lado. ¿Oramos? Amén, amigo. A ver, que termine la presentación. Ahí está. Ahí te dejo compartir pantalla.